Hola a todos, nuevamente estamos en mi canal Plan B. Hoy vamos a hablar de fantasmas y espíritus, así que primero vamos a la presentación y luego nos adentramos en todo este mundo. Bueno, como les contaba antes de la presentación, hoy vamos a hablar de fantasmas y espíritus. Entonces, lo primero que voy a plantear, ¿saben cuál fue el primer fantasma de la historia? Lo primero que está escrito, que se vivió hace muchos años, por primera vez, el primer antecedente, digamos, que hay de fantasmas. Bueno, fue una historia en Atenas, en el año 61 después de Cristo. En aquellos tiempos, en Atenas había una casa muy amplia, muy grande, donde vivía una familia y que empezaron a escuchar ruidos de cadenas. Así fue, así cuenta la historia, ¿no? Hay varios capítulos que hablan de esa casa y el que lo escribió se llamaba Plinio, vaya nombre, ¿no? Y describió que esta gente alcanzó a ver a un hombre de barba blanca, larga, con ropas todas bastante rotas y que tenía unas cadenas en los pies, estaba atado de los pies y en sus manos. Eh, Según describieron, también era como que andaba flotando por el aire, no es que caminaba. Entonces, bueno, la gente esta decide abandonar esa casa y la pone a la venta. Entonces aparece en ese lugar un hombre que compra la casa a un precio ridículo, sabiendo la historia de fantasmas, ¿no? Pero él no hizo caso, prefirió el precio, que era muy barato, y no haciendo oídos sordos a estas historias, fue a vivir a la casa. Era un hombre bastante preparado para la época, ¿no? Escribía y leía mucho. Entonces, una de esas noches, la primera noche en realidad que se pasa en su casa, en su nueva casa, estuvo muy concentrado en estudiando y escribiendo para no distraerse con ningún tipo de ruido. Entonces lo había logrado hasta altas horas de la noche, hasta que empezó a contar, me empezó a escuchar un ruido de cadena. No le dio importancia, siguió trabajando, pero esos ruidos se fueron haciendo más grandes, hasta que notó, según su testimonio, que estaba atrás de él. Al darse vuelta, ve la imagen de un hombre, como le habían descrito, igual, con barba, con, con las cadenas, con ropa toda rota. Este hombre que estaba escribiendo no tuvo ningún miedo, lo miró y el alma en pena es como que lo llevaba a un lugar y él lo empezó a seguir. Hasta que se para en un lugar de su patio, me imagino, ¿no? Patio, fondo, lo que sea en ese momento. Se detiene en un lugar y él ahí pone una marca. Eh, Porque era de noche, no se veía nada. Entonces al otro día cavan en ese lugar y encontraron los huesos de una persona que estaba atrapado con cadenas. Esta historia es apasionante porque es la primera historia que existe de los fantasmas con un registro real, ¿no? De alguien que lo escribió y que lo vivió. Luego de eso se dice que no apareció nunca más el fantasma este. Así que mirá qué negocio que hizo el hombre este, ¿no? En lo personal, yo viví en una casa
en la ciudad de La Plata, viví muchos años con mi hermana, vivimos experiencias bastante raras. Esa casa la hicieron mis abuelos, ¿no? Lo que yo tenía entendido, que no conocía a mi abuelo, sí conocía a mi abuela, mi abuelo murió en el baño de esa casa. Lo encontraron muerto ahí. Y cuando yo era muy pequeño, velaban la gente en las casas. Y en el comedor de la casa velaron a mi tía, que murió por mala praxis, tenía 29 años. Yo era muy chiquito, no me acuerdo, tendría 5 años, 6 años. Sí recuerdo, cuando la estaban velando, yo estaba jugando creo que con un vecino, un nene, y golpeé el cajón y casi me matan, porque moví el cajón, riéndome, yo no entendiendo qué estaba pasando, no entendía nada, era un nene. Pero sí recuerdo esa situación. Pasados los años, ya 16 años tenía, y mi hermana 19, mi hermana Liliana 19, a quien le mando un beso, decide ir a vivirse sola a esa casa porque ya habían muerto todos, ¿no? Y mi papá, que era el heredero directo de esa casa, estaba trabajando en una empresa en Misiones. Entonces estaba vacía esa casa. Mi hermana decide ir a vivir sola, pero la cláusula que le impuso mi mamá fue, bueno, anda con Guillermo, ¿no? Es decir, conmigo. Yo 16 años, imagínese, feliz. Como yo también trabajaba, tenía mi dinero, no era mucho, pero tenía algo. Y a mí me quedaba cerca de la escuela secundaria, que estaba a unas 7 cuadras, caminando. Así que me ahorraba el colectivo, era todo beneficioso. Bueno, mi hermana aceptó de no muy buena gana, porque ella se quería ir sola. Pero bueno, la casa era amplia, tenía 3 dormitorios, baño, comedor, cocina, patio, galpón, parrilla. Bueno, una casa bastante con un fondo, un gallinero, bastante amplia era la casa esa. Bueno, la historia comienza una noche que se empiezan a escuchar ruidos. Ruidos como de muebles que se corrían. ¿Sí? Como una silla de madera que se corre. Bueno, pero el problema, yo me acuerdo, mi primer pensamiento no fue pensar en fantasmas, en espíritus, sino en que entró alguien. Yo recuerdo ese primer día que me levanté temeroso, prendí la luz y fui directamente, era muy audaz, era muy chico, no importaba el peligro, digamos, pero me acuerdo que prendí las luces porque de mi habitación estaba al lado de la de mi hermana, había un pasillo que enfrente estaba el baño y al costado había otra puerta donde entrabas al comedor, ¿no? Y ese comedor daba a la cocina que estaba del otro lado. Una casa muy linda. Cuando prendo la luz del comedor, estaban todos los muebles igual, todo, no pasaba nada. Voy hasta la cocina porque en la cocina había una puerta que daba al fondo. Nada, nada. Bueno, me acosté, paso. Pasaron 2 o 3 días y nuevamente el ruido. Bueno, hasta que una noche el ruido fue tal, calculale, 2, 3 de la mañana, ya era bastante tarde, ya era mucho, era bastante el ruido, que de hecho cuando abro la puerta de mi habitación, mi hermana también, y me dice, ¿escuchaste? Sí, escuché, vamos a ver qué es. Nada, todos los muebles en su perfecto lugar donde lo habíamos dejado. Era preocupante porque nunca vimos nada, al menos yo no vi nada. Y había en la pared un mueble incrustado de madera muy lindo, que había en él un vargueño que se bajaba y tenía 2 pequeñas cadenas que cuando bajaba la tabla de madera, porque se usaba de barra, ahí se ponían las bebidas y vos servías algo. Antiguamente mi abuelo lo usaba, seguramente, porque todavía quedaban la cristalería de mi abuelo, de mi abuela, bebidas, me acuerdo del legui, whiskies, bueno, todo de bebidas blancas, ¿no? Y ese ruido característico a la noche también se empezó a escuchar. Pero es de aquí que nos levantábamos y nada. También una noche se escuchaba la puerta del gallinero, que antes las casas... Esta situación pasó en la ciudad de La Plata, ¿no? Antes, cuando yo era chico, en el fondo de las casas había gallineros.
la quinta, el gallinero. Esto era para ayudar a la economía de la casa. Que lamentablemente ya no existe esa costumbre que venía de los italianos, los españoles, que ayudaba mucho a la familia, porque tenías huevos, tenías lechuga, tomate, bueno. La puerta tenía un elástico de alambre, como un resorte, que cuando abría se cerraba para que las gallinas no se escapen. Entonces hacía un característico golpe, hacía tac, 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 y era de metal esa puerta. Y una noche que no había viento, se escucha ese ruido. En ese instante, cuando escucho, yo salí corriendo de mi habitación. Me acuerdo que agarré un cuchillo, mi hermana estaba a los gritos porque se metió alguien. Me subo al techo, porque del techo se veía perfectamente todo el terreno, y no había nada. Bueno, eso también ocurrió varias veces, hasta que nos acostumbramos a los ruidos, pero jamás vi nada. Esa fue la historia personal de fantasmas. Después, siempre me interesó el tema y me encantaría ver. No sé cómo reaccionaría, ¿no? Pero he visto, por ejemplo, el programa de televisión Rastros, que está en internet, unos muchachos uruguayos que hacen muy seriamente su trabajo, la verdad que me encanta, con aparatos electrónicos que se comunican con los espíritus, psicofonías, no me acordaba el nombre de las psicofonías, que esa es otra historia para contar más detallada, en otro día la voy a contar, la historia de la psicofonía, que era un tipo que arreglaba radios y empezó a tener interacción con el ruido blanco de una radio que estaba arreglando, increíble, y se empezó a comunicar así y era un espíritu, increíble, así nace el tema de la psicofonía. Pero bueno, tengo que detallarlo el tema, ese más adelante voy a contar bien la historia. Y también estoy mirando últimamente a un muchacho mexicano que se llama Alberto del Arco, que tiene unos videos muy buenos y he visto un montón de videos y ha captado imágenes increíbles, transparencias, sombras y también con psicofonías. Alberto del Arco, como decía, me parece más informal, ¿no? En su trato con los fantasmas, lo que también es como uno sería, ¿no? Y los muchachos de Rastros, más profesionales, estos chicos han estado en Argentina, en Chile, en Paraguay, bueno, son uruguayos, también en España, y ellos en un momento lo recomiendo, el video en el Hotel Edén en Córdoba. Ese video me cautivó a tal punto de que decidimos con mi mujer ir a conocer el Hotel Edén en La Falda, en Córdoba, e hicimos las dos excursiones. Una es de día, que es histórica, y la otra es nocturna, que es paranormal, ¿no? Que está muy buena porque te muestran lo que ha pasado. Primero hay una pantalla donde te muestran distintos videos de lo que se escucha y lo que pasó, ¿no? Por eso estaba lleno. El día que fuimos había como 80 personas en la visita paranormal y en la visita histórica sí éramos 20. Una diferencia notable. Pero bueno, hay una historia de un fantasma muy conocido que se llama Ana, una nena que murió, creo que tenía 6 7 años, no recuerdo ahora, y el padre era doctor del presidente Roca, que también estuvo en ese hotel, que fue un hotel de lujo muy, muy famoso, ¿no? Y la nenita murió ahí, ¿no? Todo esto surgió porque ellos hacían las excursiones, antes de la paranormal, hacían excursiones turísticas normales, mostrando cómo eran las habitaciones, los lugares. Es muy lindo, vayan si pueden, vale la pena. Totalmente, quiero ir de nuevo, me encantó, me fascinó el lugar. Increíble historia. La nena, hubo una familia que fue con una nena
y la nena desaparece, ¿no? Del grupo. Y los padres, bueno, estaban concentrados en lo que decía el guía. Los padres estaban concentrados en lo que estaba comentando el guía, hasta que se dieron cuenta que la nena no estaba, y les dicen al guía, disculpe, vamos a buscar a la nena porque se quedó jugando no sé dónde. Bueno, la cuestión que cuando van a buscar a la nena, la encuentran, traen a la nena, y viste los padres medio como diciendo, ¿qué estabas haciendo? Les dice, estaba jugando con la nena que tenía el tacho. ¿Cómo la nena que tenía el tacho? Ahí el guía escuchó lo que estaba pasando. Sí, hay una nena que escupía sangre en el tacho y quería jugar conmigo y me llamaba. Entonces el guía le dice, ¿dónde está la nena esta? Y la lleva a la habitación de Ana. Para todo esto, esta historia no se sabía. Esto es el inicio, acá arranca todo, nace toda la historia. Que no fue hace mucho. Se llama El éxito de mis lágrimas. Es un libro anecdotario que cuenta la historia de cuando soy chico hasta cómo llegué a donde llegué. Es muy interesante. Es como para levantar el ánimo a cualquiera. Así que bueno, espero que les haya gustado Plan B, hoy fantasmas. Nos vemos pronto. Chao.